Vamos a darle las buenas tardes a Nelson Villarreal, sí, es filósofo, docente, columnista habitual aquí en De Fogón en Fogón, le tocó ser responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la presidencia durante el último gobierno del Frente Amplio en Uruguay. ¿Qué tal, Nelson? Muy buenas tardes, Andrés Correa te saluda. Buenas, Andrés. Bueno, una alegría aquí desde Uruguay, desde la ciudad de la costa. Un placer poder hablar en vivo. Ahí está, por supuesto, decíamos ahí, siempre nos está acompañando semanalmente, sí, Nelson, con algunas opiniones que tienen que ver con la semana, sí, con la coyuntura del Uruguay. Nelson, ¿cuáles son las últimas novedades ahí, lo de último momento, que tiene que ver con esta crisis, sí, que tiene Uruguay a nivel sanitario y a nivel económico en los últimos tiempos agravada? Sí, como hemos dicho en otras columnas, estamos quizás en el momento más rojo, en el sentido del momento más difícil, el momento en el cual la pandemia ha pegado de manera sustantiva en lo sanitario, con los impactos socioeconómicos y psicosociales, ¿no? Es decir, la pandemia en este momento podríamos decir que está descontrolada. ¿En qué sentido? El aumento exponencial tanto de casos como de mortandad y de incertidumbres son muy fuertes. A la vez se está dando un proceso de vacunación sistemático con algunas dificultades en el acceso. Por tanto, hay que ver en los distintos niveles. Es fundamental entender que el contexto en que nos encontramos lleva a que la incertidumbre hasta qué grado se va a llegar, por ejemplo, de perder la cobertura de los CTI, puesto que están ya abarrotados en el norte de Uruguay y se está trasladando gente hacia el sur. Por otro lado, el hecho de que, como se ha visto en otros países donde la vacunación comienza a darse, eso no resuelve en la inmediatez, y este es un tema fundamental tener claro, que lo que se pospone de alguna manera va a ir amortiguando en los meses próximos, pero que evidentemente en las circunstancias actuales esto hace que la agudización que se está dando en lo sanitario, que llevó a la decisión del cierre del sistema educativo, la no movilidad, con una circunstancia que hemos trabajado y analizado en las demás columnas, y es el mensaje contradictorio del gobierno, puesto que no toma una decisión última en cómo clausurar o cerrar determinadas actividades por un periodo determinado, basado en solo la idea de libertad personal, ¿sí?, o de responsabilidad personal, condición necesaria pero no suficiente para que se logre sostener justamente los cuidados. Y es ahí donde efectivamente esa contradicción de mensajes, esa contradicción de comunicación pública probablemente se agudice en las próximas semanas aún más, puesto que en esta Semana Santa o de turismo de la bicicleta, como tenemos en Uruguay, que tiene distintas acepciones distintas que en el caso de Argentina o otros países, ha habido una relativa movilidad, ¿sí? Y esto puede tener ciertas consecuencias. Y entonces entremos a analizar los impactos socioeconómicos. Primero, muy rápidamente, el gobierno vuelve a reiterar unas ciertas apoyaturas, pero que no son suficientes, y luego de un año de lo que ha implicado la pandemia, los sectores que no tienen ingresos se ven aún más afectados, y esto se está viendo de manera sistemática, no solo en los barrios de sectores populares, sino también en aquellos sectores trabajadores que estuvieron en seguro de paro o siguen en seguro de paro o han perdido su empleo. Y el gobierno aún no ha comprendido en Uruguay la necesidad de que hay que invertir para anticiparse una crisis mayor en lo socioeconómico. Increíblemente, hasta el Fondo Monetario Internacional dice la necesidad de poner impuestos a los ricos y de invertir en lo social. Por otro lado, los impactos
psicosociales. Esto que hablábamos y veíamos que ustedes difundían una entrevista que me hicieron hace un año en un medio de comunicación acá en Uruguay, el tema psicosocial está teniendo agudas consecuencias, y lo vamos a dividir en 3 planos. Uno que tiene que ver con lo que hace a la incertidumbre y por tanto la ansiedad que esto genera, ¿sí? En lo emocional, en la vida de las personas, en su cotidianeidad, ¿sí? Lo que implica el aislamiento, ¿no? Sobre todo para el caso de las personas mayores o los niños. Los vínculos intrafamiliares, el tema de la violencia de género que se ha agudizado, el tema de la pérdida de algunos límites que es necesario visibilizar. Y hay otro nivel que tiene que ver con el nivel existencial, ya que estamos en la Semana Santa, sea religioso o no, no cabe la menor duda de que los temas de sentido o de existencia son fundamentales. Es decir, el impacto psicosocial es el no ver futuro. Se ve la muerte y no se ve la trascendencia, no se ve la posibilidad de la esperanza de algo nuevo. Y esto está siendo muy fuerte en una sociedad como la uruguaya, donde tenemos el mayor grado de suicidios de América Latina, que tenemos grados de individualismo en determinados niveles que hace que existan muchas personas que viven solas, el no hacerse cargo en los vínculos familiares muchas veces de las personas que están en situación de soledad, ¿sí? Que no es fácil con el tema de la pandemia. A esto agreguemos que los sectores en mayor vulnerabilidad por condiciones étnico-racial, por condiciones de discapacidad, por condiciones de diversidad sexual, se ven aún más agudizados en su condición de impacto psicosocial. Por tanto, estamos transitando quizás lo que se llama una agudización de la crisis, con el impacto sanitario. Y para no ser, digamos, catastrofista en el sentido de apocalíptico, porque evidentemente el peligro es que solo se vea la inmediatez, queda claro que trastocar las consecuencias altamente negativas que estamos viviendo en lo sanitario, en lo socioeconómico, en lo psicosocial, reclama de mayores políticas públicas que se hagan cargo de amortiguar ese tejido social que se está deteriorando. Y como bien plantea la economía circular, lo que hoy se invierte va a permitir amortiguar mejor las situaciones de mediano plazo. Y es quizás el conflicto mayor que hoy existe entre gobierno y oposición, entre movimiento social, entre el PICNT en ese sentido. Finalmente me parece importante dejar claro de que la forma de construir política pública ligada a el marketing comunicacional que ha manejado el gobierno de Uruguay tiene una gran dificultad porque invisibiliza muchos problemas, y tiene que quedar muy claro porque en la crítica nosotros ejercimos gobierno y sabemos lo que implica las dificultades. La clave sería crear una nueva gobernanza que aglutinara la capacidad de la oposición con el gobierno, de los movimientos sociales, de los empresarios, de las iglesias, para que se pueda transitar este momento que es realmente trágico. Ahí está, clarísimo. Bueno, mencionabas vos la nota que te había hecho Víctor Rodríguez en aquel momento, y pensaba, porque vos hacías mención, ¿sí?, a la dimensión comunicacional. ¿Qué rol están teniendo los medios de comunicación en el Uruguay con respecto a la situación actual? Bueno, lamentablemente sea por la precarización a la que se ha puesto a muchos periodistas que han sido despedidos o no tienen contratos estables, sea porque como país pequeño el pool de medios de comunicación queda muy atrapados en la relación con el gobierno, no se visualiza, más allá ahora en la última etapa un poco más, una interpelación crítica necesaria para hacer pensar a la ciudadanía y a las propias autoridades de cómo manejar los temas. Yo creo que hemos perdido calidad comunicacional en Uruguay, hemos perdido pluralidad de visiones, tenemos una situación que se arrastra también en la región
sobre todo el caso de Brasil, lo que es Estados Unidos, con el tema de la posverdad, que se instalan un conjunto de discursos unidimensionales. Yo en esa entrevista hablaba que la clave está en tener una percepción multidimensional de los procesos que estamos viviendo, donde si es necesario tomar medidas de restricción, no se cuelen los mecanismos de control tan absolutos que terminan de alguna manera evitando la capacidad crítica de la gente. Y acá lo comunicacional, la libertad de prensa, sobre todo el periodismo crítico, que ha decaído en los medios masivos, puesto de que Uruguay tiene publicaciones, semanarios y cosas, pero no llegan para nada a la masividad. Los medios de comunicación, que ya venían en una lógica muy de instalar un discurso, fuera por el tema de la seguridad, fuera por el tema deportivo, fuera por lo que fuera, dejando invisibilizados los conflictos reales que existen en la sociedad. Entonces, creo que la pandemia no ha favorecido el poder profundizar periodismo crítico en los medios masivos, digamos, ¿no? Sí vemos periodismo crítico con capacidad de análisis, sea de una visión u otra, porque acá en la pluralidad de posiciones se ven más en las editoriales o en los artículos de la prensa escrita. Cuando de alguna manera la situación ameritaría a que hubiera, por ejemplo, una mayor información sistemática respecto a cómo abordar el tema de la crisis sanitaria. Y entonces se dio en la última etapa, después que Uruguay fue casi estrella porque no tenía cantidad de muertos, no tenía una epidemia instalada de manera fuerte, se fortalecían esas cadenas constantes, digamos, ¿no? Conferencias, del presidente de la República a la población. Hoy se comunica tardíamente los datos de contagiados, de personas fallecidas, generando una mayor incertidumbre. ¿Y por qué esto es muy importante? Lo comunicacional tiene que a la vez generar capacidad crítica y seguridad relativa a los procesos de lo que se adviene, sea negativo o positivo. O sea, tener claridad de que se van a dar determinadas situaciones. Se han negado, el gobierno negó durante un mes lo que el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, le explicaba de la importancia de anticiparse, puesto que la pandemia se iba a instalar, y lo que se genera ahora, a través de la comunicación muchas veces de actores del gobierno, es un cuestionamiento a los científicos, a los médicos, por considerarlos que pertenecen a la oposición. Esto es lo peor que se puede hacer, es decir, quitar neutralidad a determinados instrumentos que son necesarios para que se fortalezca la capacidad de abordar el tema o el problema. Entonces lo comunicacional ha perdido capacidad en Uruguay, se ha deteriorado. Ahí está, clarísimo. Estamos charlando con Nelson Villarreal, docente, filósofo y columnista habitual aquí en De Fogón en Fogón, cosa que nos damos el lujo, sí, de poder tenerlo y compartir con él. Lo vamos a estar convocando, por supuesto, para tenerlo mano a mano, sí, en esta telefónica, en esta comunicación telefónica, por lo menos una vez por mes, y más allá de las columnas habituales a Nelson, porque realmente vale la pena. Te iba a preguntar, Nelson, con respecto a la situación actual, sí, y vos mencionabas lo crítico del tejido social, sí, porque en un contexto donde falta política pública, por decisión del gobierno, falta política pública, y el contexto de pandemia, ¿cuáles son los peligros mayores que encara el Uruguay en el corto tiempo? Bueno, no cabe la duda que la experiencia regional de los organismos internacionales, de todas las disciplinas de análisis, muestran y se ha aprendido en las últimas 3 décadas, tanto en la economía, en la ciencia política, en el desarrollo de política pública, que todo lo que está instalado y se deteriora, ¿sí?, genera problemas que son mayores al deterioro inmediato, es decir, consecuencias de mediano y largo plazo mayores. Las crisis del 2001 en Argentina, en Uruguay, en América Latina, dejaron problemas que hasta hoy arrastramos en muchos aspectos.
Por tanto, lo que se aprendió es que todo lo que se invierta es capacidad no solo de resolver el problema inmediato, sino la sostenibilidad de mediano plazo. Claro. Y en ese sentido aquí lo que está sucediendo es que un país como Uruguay, que logró tener capacidades instaladas en un sistema sanitario verdaderamente universal, en un sistema de inclusión digital verdaderamente universal, con un sistema de protección social muy fuerte, ¿sí? Se lo dejó deteriorar porque el presupuesto nacional de este periodo no invierte ahí y no ataja las consecuencias de los sectores que en situación de informalidad o que han perdido trabajo o que no tienen la responsabilidad, porque es el sistema el que los pone en ese lugar, va a generar situaciones de resquebrajamiento aún mayores que ya veíamos desde la crisis del 2001-2002. Pongamos, el tema de el narcotráfico se ha ido expandiendo sobre la base de la vulnerabilidad social y sobre la base de sistemas de comunicación, una cantidad de factores de seguridad. Eso. Hoy se van a multiplicar esos factores y por tanto va a agudizar la represión, va a agudizar el control social y no la resolución de apoyar la autonomía de las personas y los colectivos. Entonces, tomo ese caso como vamos a tomar el caso de la violencia de género, es decir, las políticas que se habían desarrollado que esto lo permitían para visibilizar, se comienzan a invisibilizar nuevamente. En el tema educacional se pide que haya, ante la falta de presencialidad, ¿sí?, se le dice a los docentes que demos clases virtualmente. Perfecto, pero el sistema instalado era para la comunicación puntual en muchas personas, no era para participar de una clase. Claro. Entonces, el tema es, la gran contradicción es que el gobierno no está poniendo recursos para que los estudiantes de primaria, secundaria y universidad puedan conectarse con margen suficiente. ¿Y esto qué hace? Excluye. Entonces, uno de los temas que vamos a tener es mayor exclusión educativa de sectores populares, y no solo populares, porque sectores trabajadores o sectores medios de pequeños empresarios que perdieron ingresos, sus hijos van a quedar por fuera. Entonces, no se ve integralmente el tema, no se jerarquiza de manera clara, y esto va a tener consecuencias de una mayor dualización que estaba concentrada la problemática de la exclusión o la problemática de la pobreza en pocos sectores en Uruguay. Hoy se volvió a ampliar y se reproduce más porque es el sector más joven, es el sector de niños, es el sector de mujeres, es el sector de reproducción biológica, y entonces vamos a tener consecuencias nada agradables, obviamente, y que increíblemente tiene como impactada a la gente, ¿no? Es decir, ha habido un deterioro del salario, ha habido un deterioro de los servicios, y el mecanismo de control que la pandemia exige, necesario por lo sanitario, ha quitado capacidad de participación y de capacidad crítica. Ahí está, clarísimo, Nelson. Bueno, te agradecemos muchísimo la participación, por supuesto, y no va a faltar oportunidad para volverte a tener acá en una charla mano a mano, sí, y bueno, y por supuesto, esperamos cada columna, cada semana, bueno, con las ganas de siempre, y bueno, la posibilidad siempre de escucharte. Quiero poner en valor, digo, porque en tiempos de la pandemia, donde es difícil, no, porque digo, es algo realmente muy impactante y que lo estamos viendo, digamos, como proceso histórico en vivo y en el momento, ¿no? Y digo que una nota publicada hace un año tenga el mismo, digamos, la misma fuerza hoy, realmente es para olvidar. Sí. Bueno, un gusto realmente, es un placer poder estar en este diálogo presencial y directo, y quedo a disposición. Un gusto, Andrés. Ahí está. Pasamos entonces Nelson Villarreal, docente, filósofo, columnista habitual aquí de Fogón en Fogón, nos acompaña siempre para tratar de esclarecer, para tratar de aportar a pensar la coyuntura del Uruguay.